Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Ya os echaba de menos, es verdad, os echaba de menos. Escuchar, chicos, que esos días papá nos ha estado dando la palabra ya repetida. Y como os he dicho en otros vídeos, cuando el mensaje ya es repetido, pues no lo volvemos a hacer. Entonces lo que hacemos es compartir lo que ya se nos dio. Porque recuerda que la Biblia es nuestro manual de instrucciones. Igual lo escuchamos el año pasado y hoy se nos ha olvidado. Entonces lo que hace nuestro papá es recordarnos. Y cuando papá repite la palabra, nosotros lo que hacemos es volver a mandar la misma palabra, la misma prédica, a no ser que papá quiera que añada, sí, a no ser que papá quiere añadir alguna cosa, pero si no, pues no añadimos nada y compartimos lo que ya hay. Bien, hoy vamos a seguir meditando. Deciros que la meditación de hoy ya la hemos compartido, la tenéis ahí en Facebook. Podéis mirarlo en Instagram después de Facebook. Cógelo en Facebook o mira tu aplicación bíblica, saca ahí el versículo bíblico y cuando tengas el versículo bíblico que tocaba hoy y que han compartido los hermanos, entonces ya puedes ir a nuestro canal y descargar la meditación o mirar la meditación. No olvides sobre todo compartirla, que tú también eres un instrumento del Señor para compartir la palabra de Dios. Bien, nada más dicho esto, vamos a leer hoy el libro de primera de Timoteo, capítulo 4, versículo, leímos hasta el 12 la semana pasada. Hoy vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Me voy a poner las gafas. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Escucha. La exhortación y la enseñanza. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate de estas cosas. Escucha, ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo, fuerte, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerda, mi querido amigo, que la fe viene por el oír. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo, que persista en la lectura, y le dice también que que tenga cuidado de sí mismo, que persista en la lectura y que tenga cuidado, y los que le oyeren se van a salvar juntos. El apóstol Pablo y el apóstol Timoteo y ellos. Bien, vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico que lo he guardado aquí. Bien, vamos allá por partes. El tema, mi querido amigo, lo hemos puesto, hemos llamado este tema, te salvarás a ti mismo, creo que es así que ponía aquí. Sí, dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Como yo también te vengo a decir hoy, mi querido amigo, si prestas oído a esto que te estoy compartiendo, tú y yo nos vamos a salvar. Porque yo ya lo he escuchado y digo, wow, qué enseñanza, ¿verdad? Mira, también vamos a hablar de los mandatos, perdón. Vamos a hablar de los mandatos. Mira, aquí vemos que en el versículo 13 le dice que siga la lectura de la palabra de Dios, como te he dicho. También le dice que proclame la verdad. La verdad, predicando el evangelio. Que proclame la verdad, predicando el evangelio, le dice aquí en el versículo 13 también. El versículo 13 también vemos que se refiere a instruir la palabra correctamente. Entonces vamos a pasar ahora al versículo 14. Vemos aquí que en el versículo 14 se refiere al llamado de Dios y la unción del Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? Para llevar a cabo el llamado. Si el Espíritu Santo, mi querido amigo, no nos unge, estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a llegar delante del Señor con mucha matemática en la cabeza y nos va a decir, alejaos de mí que nunca os conocí, hacedores de maldad, ¿verdad? Entonces vemos aquí
que le dice que, pues eso, le habla de la unción del Espíritu Santo. También aquí en el versículo 14, mi querido amigo, vemos que habla de la profecía. Aquí, mi querido amigo, verificó lo que el Señor ya había realizado. Pablo le recuerda esta verificación a Timoteo. Mira, antes de que tú y yo nos impongan las manos y nos unjan con aceite, el Señor ya nos ha escogido desde antes. ¿Sabes? Recuerda que dice que desde el vientre de nuestras madres, o sea, antes de meternos ahí, el Señor ya sabía lo que vamos a venir a hacer en esta tierra. Tú recuerda que Él es omnisciente. Bien, entonces vemos ahí que le habla de lo que el apóstol Pablo le recuerda esta verificación a Timoteo. También en el versículo 14 vemos que en efecto, mi querido amigo, se refiere a los pastores de aquella cierta iglesia local, ¿verdad? Donde estaba Pablo trabajando. Y en ese caso, en Listra o Derbe. Mira, te voy a leer el versículo aquí, el libro de... que lo he estado mirando antes, aquí en el libro de Hechos, que te lo he separado. Era Hechos, dame un segundo que te lo miro, te lo leo. Sí, Hechos 16 del 1 al 3, vemos aquí, que dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, escucha lo que dice aquí. Después que llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, escucha, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 2. A ver, nos manda a leer hasta el 3. Vemos aquí, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo, ¿te das cuenta? Quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo aquí hizo eso por causa de esos judíos que estaban ahí, le circuncidó a Timoteo. Bien, vamos a seguir aquí, que ya te he leído, te quería leer esta parte para que veas que cuando dice aquí que pudo ser, estaba hablando de los pastores de este local, y aquí en el versículo 14 nos habla, sí, de los pastores que estaban en Listra o en Derbe. Vamos a pasar al versículo 15. Mi querido amigo, aquí vemos en el versículo 15 que le dice que preste mucha atención. También le habla de una devoción total, y luego también le dice... o sea, mejor traducido, aquí vemos aquí mejor traducido, de modo que tú, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que tu progreso se ponga en evidencia a todos, para que todos se salven por el progreso de él. Los que le oyeren, sigue siendo clarísimo. Vamos a ir al versículo 16. Vamos aquí en el versículo 16, mi querido amigo, le dice, siga prestando atención a lo que usted cree y también a lo que enseña. Es importante poner atención en lo que creemos y lo que enseñamos, porque ¿de qué sirve venir a enseñar si tú no crees lo que estás compartiendo, verdad? Vemos aquí que también en el versículo 16 le habla, se refiere a no dejar que la doctrina errónea o el pecado penetre en su vida personal. ¿Por qué? Porque si yo practico el pecado o yo vivo de una forma desordenada, pues lo que voy a venir a compartir de aquí son demonios. Esto ni lo dudes, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, que se ocupe de su vida personal. Vemos también que le dice, sí, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren, que es nuestro tema, ¿verdad? Mira, lamentablemente, mi querido amigo, la mayoría de los creyentes están siguiendo a predicadores que los están guiando por la dirección equivocada. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? La gente que busca los milagros. Es que en esta iglesia no pasa nada. Yo voy a ir a la iglesia de tal porque ahí sí que pasan cosas. Pero tú sabes el espíritu que se está moviendo en esa iglesia, que tú dices que ahí sí que pasan cosas. Entonces mucha gente se está perdiendo por andar buscando milagros en vez de buscar a Cristo, ¿verdad?
Mira, mira, aquí vemos que el hombre persiste en el 16, le dice que llevar una vida santa, le dice permanecer sensible en la obra y a los dones del Espíritu Santo. Esto lo hemos visto en el versículo 13, el versículo 14 también lo hemos visto ahí. Mira, también le dice que enseñe la sana doctrina, le dice que guarde la fe, le dice que tenga cuidado de su conducta espiritual. También vemos aquí en el 16, también en estos versículos que estamos leyendo, todo esto, mi querido amigo, son más que el deber ministerial de Timoteo. De eso depende su salvación, presente y futura. Y también vemos aquí que también depende de la salvación de las personas a quienes él sirve. Te voy a leer el libro de Segunda de Timoteo. Te voy a leer primero el versículo 6, capítulo 6 de este libro de Timoteo que estamos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo el 20. Mira lo que dice aquí, que lo he estado leyendo antes y es buenísimo. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas veces nos tiramos a hablar de tonterías y en vez de verdad hablar de lo que merece la pena. Entonces vemos aquí que le está diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas, o sea, cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Que nos ponemos a hablar ahí de cosas que de verdad no tienen mucho sentido. Te voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Mira lo que le dice aquí, me gustó. Mira, retén la forma de las sanas palabras, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mi querido amigo, Cristo va a venir a buscar a la iglesia y la iglesia tiene que estar llena, nuestro depósito tiene que estar lleno. Te voy a leer ahora el 2 de Timoteo. Sí, te voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Lo guardé aquí. Del 13 al 15 dice así. Mira. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Aquí cuando esta parte toca fuerte. Escucha. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando, escucha, y siendo engañados. Que muchas veces, el otro día estuve viendo a uno que estaba hablando la ley del más listo. Pero al final es que cuando todos son muy listos, que todos se creen súper listos, al final te engañan a ti también, ¿verdad? Que no solo tú vas a engañar, que a ti también te van a engañar. Y aquí lo estamos viendo como la palabra lo dice. Engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú, mi querido amigo, tú que me estás oyendo, tú que estás peleando para mantenerte en la sana doctrina, tú que estás buscando al Señor en espíritu y en verdad, te dice el Señor hoy. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de qué has aprendido, ¿verdad? Sabiendo de quién has aprendido, perdón. Sabiendo de quién has aprendido. Este hombre había aprendido directamente del apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo, sí, era hasta el 14, ¿verdad? Sí, hasta el 15. Mira lo que dice aquí en el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Jesucristo, que es en Cristo Jesús. Me encanta el apóstol Pablo porque no deja de hablar de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, mi querido amigo. Todo lo demás no vale para nada, de verdad. Si Jesús no está en nuestras vidas, estamos perdiendo tiempo en el Evangelio. Entonces vamos a luchar para mantenernos en la sana doctrina.
Busca la vida de Jesús. Mira cómo vivió Jesús. Y a partir de ahí, saca tus conclusiones. Saca tus conclusiones y vive así. ¿Por qué? Porque si Jesús vivió de una forma y tú y yo estamos viviendo de otra forma, algún día en alguna parte nos van a engañar, porque nosotros vamos engañando a la gente y luego nos van a engañar a nosotros. Y las caídas, mi niño, créeme que duelen. Las caídas duelen mucho. Que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda que desde la niñez, desde el vientre de nuestras madres, Dios ya nos había escogido. Nos ha escogido ya. Y lo que tenemos que hacer es persistir en la lectura, en la sana doctrina, tener cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Ya cuando empezamos a creernos demasiado, que el Señor nos libre, ¿verdad? Un abrazo grande, mi querido amigo, y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego. Mi alma te alaba, Jesús. Santificado sea tu nombre. Me salió aquí la pantalla y no quiere irse, vale, ahora.